Gracias por continuar en Entérate, un programa de plataforma electoral que hoy le presenta la jornada de diálogo con pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca, evento organizado por la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Daremos paso a la conferencia titulada Los sistemas de defensa electoral para pueblos y comunidades indígenas con la doctora Margarita Dalton Palomo, investigadora de CIESAS de la Universidad Pacífico Sur. Por favor, siga con nosotros. Seguimos con la conferencia titulada Los sistemas de defensa electoral de pueblos y comunidades indígenas y los derechos humanos de las mujeres. En esta conferencia contamos con la presencia de la doctora Margarita Dalton Palomo, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Pacífico Sur. Muchas gracias. Gracias. Sabemos que hay mucha inquietud por parte de todos ustedes de querer participar, de querer hablar. Vamos a tratar de escucharlos, ¿verdad? Tenemos un programa bastante apretado, pero en la comida van a poder acercarse al secretario Mauricio Iván del Toro. Él está en la mejor disposición de escucharlos. Y con todos nosotros estamos para atenderles, para servirles como Defensoría Pública Electoral. En los espacios pueden acercarse y plantear alguna situación como ya lo han venido haciendo, ¿verdad? Ahorita vamos a pasar a la conferencia denominada Los sistemas de defensa electoral de pueblos y comunidades indígenas y los derechos humanos de las mujeres. Agradezco a la doctora Margarita Dalton Palomo por haber aceptado nuestra invitación. Voy a leer una síntesis curricular. Ella tiene una amplia experiencia, ¿verdad? Ella es doctora en Geografía e Historia por la Universidad Central de Barcelona, España, investigadora del CIESAS, Unidad Pacífico Sur, desde su fundación. Ha sido directora de esta unidad en 2 ocasiones. Se ha desempeñado como docente en universidades e instituciones de México y del extranjero. Es integrante de la Academia Mexicana de la Ciencia e investigadora nacional, perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores de la Secretaría de Educación Pública a través del CONACYT. Ha sido funcionaria del Gobierno Estatal como secretaria técnica del Consejo Estatal de Población y directora general del Instituto Oaxaqueño de la Cultura. Ha publicado más de una docena de libros y 3 en coautoría, así como más de 50 ensayos y artículos académicos publicados en prestigiosas revistas de ciencias sociales. Ha impulsado la vinculación de la academia con la sociedad civil y pertenece de forma honoraria a varias asociaciones civiles. Asimismo, de forma honoraria es vocal de varias comisiones, consejos consultivos y foros de participación ciudadana del Gobierno del Estado de Oaxaca. Es presidenta del Fondo Guadalupe Musalem AC, cuya misión es elevar la educación de mujeres estudiantes indígenas para que estudien la preparatoria. Esta organización, de la cual ella es una de las fundadoras, tiene 20 años y ha becado a 110 jóvenes. En el 2014 recibió el Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, área Ciencias Sociales, por parte del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, a través del Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología. Y muchas cosas más, pero las voy a dejar con ella para que diserte esta conferencia. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues muchas gracias al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por esta invitación. Marina, a ti en especial, con quien tuve el gusto de estar en contacto durante el periodo previo a esta visita a Oaxaca, porque en este momento no me encuentro en Oaxaca, estoy gozando de mi año sabático, ando por Los Ángeles, por Pasadena, estoy trabajando allá en una biblioteca. Y en realidad, hablar sobre este tema de los sistemas de defensa electoral de pueblos y comunidades indígenas y los derechos humanos de las mujeres ha sido, para mí, sobre todo lo último, los derechos humanos de las mujeres, uno de los temas recurrentes en mi investigación. Porque pienso que si bien mucho se ha alcanzado o se ha avanzado dentro de los sistemas políticos,
Al reconocer los derechos que tienen los pueblos indígenas, se ha logrado todo esto gracias a la perseverancia y a la insistencia de muchas comunidades, personas, líderes, no solo en México y en Oaxaca, sino en toda América Latina y en el mundo, que han demostrado que las diferencias no tienen por qué ser desigualdades económicas, políticas y sociales, y que todo ser humano, donde sea que se encuentre y dentro de cualquier cultura, por el solo hecho de serlo, tiene derechos básicos al nacer. No se puede entender la situación en que nos encontramos en la actualidad, donde se están dialogando sobre la participación política de comunidades indias en procesos electorales sin tener conocimientos de la historia y de cómo se ha ido forjando en la conciencia colectiva y la ideología un cambio de actitudes. Los pueblos y comunidades indígenas, hasta hace un poco menos de 100 años, no eran tomados en cuenta por el Estado-Nación. Hasta hace 50 años la política era el de integrarlos a las sociedades mestizas y considerar sus culturas como atrasadas, entre comillas. El estigma colonial permeaba hasta hace poco las leyes y políticas públicas. Ha sido a través de la resistencia y denuncia de arbitrariedades y contradicciones entre el discurso democrático y el ejercicio del poder que el proceso de cambio en las leyes ha sucedido. Las reformas constitucionales se han construido a través de contextos históricos precisos, como fue el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994 y los diálogos que sucedieron después de ese acontecimiento. Tal vez estas reformas no sean las mejores, porque, como lo han criticado varios intelectuales indígenas, tienen vacíos y a veces se contradicen. Pero es un nuevo Estado de Derecho, aunque cambiar leyes no significa cambiar las prácticas sociales o las mentalidades de inmediato. Voy a hacer una pequeña pausa porque olvidé que estoy utilizando anteojos y ya ahorita ya empecé a ver borrosas las letras. No, esos son para ver de lejos. Tengo unos para ver de cerca y disculpen, pero esta es una nueva cosa. Yo pensaba que mis ojos estaban muy bien y los primeros 10 segundos o 20 sí leo muy bien, pero de pronto empiezo a titubear y digo, es que ya no sé leer. No, es que no veo muy bien. Entonces voy a continuar. Es decir, cambiar la forma de pensar y cómo nos pensamos es un ejercicio que sucede gracias a contextos históricos que han impactado la educación, la comunicación y la reflexión. La revolución tecnológica, ha sido y ha tenido mucho que ver con estos y sigue manifestándose como una herramienta que, de acuerdo al uso que se le dé, puede ser positiva. Un abogado mixteco señalaba, no hace mucho, que una condición para ser sujeto de derecho es existir y que el sistema jurídico reconozca esa existencia. Este fue Francisco López Bárcenas, en el 2005, decía eso en un artículo. Esta condición tan sencilla no ha sido siempre así para todos los seres humanos. En la etapa independentista de los países latinoamericanos, la exclusión de comunidades e individuos indígenas se ha dado por no entrar estos dentro de los postulados de los espacios constitucionales que prescriben la propiedad privada del territorio y la acumulación del capital como el bastión de los derechos, entre comillas, y ha permeado una idea jurídica de derecho excluyente. Esto lo dice Bartolomé Clavero, que a través de la denuncia se ha querido cambiar. Antes de continuar, quisiera decir quién soy y por qué estoy aquí. Soy mujer, historiadora, feminista, y he pasado muchos años estudiando la historia de Oaxaca, de sus comunidades y de su gente, aprendiendo mucho de la cultura de los pueblos indios de Oaxaca a través de sus intelectuales, hombres y mujeres. A muchos de ellos les tengo un gran respeto. A partir del siglo XXI me ha interesado mucho la relación de las mujeres y el poder. He seguido de cerca a mujeres presidentas municipales, mestizas e indígenas, y he visto los retos con los que se enfrentan y las formas
en que la transición política se está realizando en algunas comunidades. Quisiera hacer una brevísima historia de lo que considero algunos momentos de transición y cambio de la situación de pueblos y comunidades indias en relación a los sistemas jurídicos nacionales e internacionales. Dentro de las ciencias sociales, la antropología ha jugado un papel importante en el pensamiento para consolidar la reflexión y el conocimiento de los diversos grupos humanos que poblamos este planeta. Los antropólogos, al estudiar culturas diferentes con sistemas de organización social propios, han descubierto la riqueza que existe en las poblaciones diversas. También fueron los antropólogos quienes estudiaron y denunciaron las relaciones coloniales de explotación que se habían perpetuado con pueblos que habían sido dominados, y cómo esta dominación afectó la calidad de vida de los pueblos colonizados y los obligó a negar sus culturas y tratar de adoptar la del colonizador. Desde Chile y Argentina hasta México, pasando por Bolivia, Colombia, Brasil y Guatemala, congresos, reuniones, encuentros indígenas, donde todos de diferentes maneras pedían se reconocieran sus derechos como pueblos indígenas. Esta conciencia india tiene sus mayores logros en cuanto a ser escuchados a partir de los años 40 del siglo XX. Se realizan varios congresos indigenistas en América Latina, donde se denuncian las políticas integracionistas e insensibles a la diversidad cultural de los pueblos indios. Un grupo de antropólogos y sociólogos latinoamericanos se reunieron en Barbados en el año de 1971 y después se volvieron a reunir en 1977 y sacaron la primera y segunda declaración de Barbados. Barbados fue la culminación de una alianza que se fue consolidando entre una élite de intelectuales indios y revolucionarios antropólogos y abogados. En la segunda reunión participaron también intelectuales indígenas y líderes de diversos pueblos de América Latina. Y el último manifiesto que sacaron, en él se establecía las razones que existieron y seguían existiendo para la dominación y reflexionaban sobre cuáles debían ser las estrategias para cambiarlas. Denunciaban la discriminación, la exclusión, el no reconocimiento a sus culturas, los malos tratos y la explotación que estos habían sufrido, o sea que los pueblos indígenas habían sufrido y seguían sufriendo. Y decían en una de las conclusiones, como consecuencia de la situación actual de nuestro pueblo y con el objeto de trazar una primera línea de orientación para su lucha de liberación, se plantea el siguiente gran objetivo: conseguir la unidad de la población india, considerando que para alcanzar esta unidad, el elemento básico es la ubicación histórica y territorial en relación con las estructuras sociales y el régimen de los estados nacionales. En tanto, se está participando total o parcialmente en estas estructuras. A través de esta unidad, retomar el proceso histórico y tratar de dar culminación al capítulo de colonización. Esta reunión pues trajo como premisa una estrategia colectiva, una estrategia de los pueblos indios de América Latina. Y en el diálogo que se dio en Barbados y donde se toman una serie de acuerdos y estrategias para, como dicen, culminar con el capítulo de colonización, se logra conjugar un movimiento de lucha por los derechos de los pueblos indios. Había una nueva conciencia del valor de las múltiples culturas que pueblan nuestro continente. Durante muchos años los pueblos indios de América Latina iniciaron una reflexión de su resistencia y empezaron a organizarse como pueblos y comunidades indígenas, haciendo declaraciones sobre lo que había sido el sistema colonial y lo que querían transformar. En 1981, Guillermo Bonfil, antropólogo mexicano, compiló un libro que se llamaba Utopía y Revolución: el pensamiento político contemporáneo de los indios de América Latina, que exponía el pensamiento y la ideología de comunidades indígenas. En esta compilación logró describir a través de la narración y pronunciamiento de líderes intelectuales de pueblos y comunidades indígenas las situaciones que vivieron durante y después de la colonización. Se da cuenta de reuniones, pronunciamientos y manifiestos de diferentes grupos indios
y de alguna forma ayudó a difundir y dar a conocer las demandas de estos pueblos y a pedir justicia. La justicia, esa es una palabra que siempre nos ha llamado la atención porque pensamos que la entendemos, que entendemos lo que es justo, lo que es justicia. Pero no siempre es así porque las interpretaciones de la justicia varían de acuerdo con quién está tratando de ejercer la justicia y cómo se está tratando. Y yo siento que es importante tener esto en mente porque la justicia es lo más alto que se puede pedir, lo mejor que se puede lograr dentro de una lógica normativa, de una lógica real de instituciones judiciales y que éstas sean llevadas a cabo por personas íntegras desde el punto de vista moral y ético. Sin embargo, conocer las demandas de líderes indígenas impulsó a un cambio de conciencia, impactó a muchos pensadores. Pocos años después, en 1987, el mismo Guillermo Bonfil escribió un libro que ha sido como un paradigma del pensamiento de México sobre lo que es lo indio en México. Su libro era México Profundo, una civilización negada. Un libro donde analiza cuál ha sido la historia de México a partir de la colonización y cómo una serie de prácticas sociales coloniales siguen imperando en la sociedad mexicana y también cómo lo indígena en México ha prevalecido a través de la resistencia y es parte integral de la cultura mexicana, no solo en la gastronomía, donde el maíz es el eje fundamental de nuestra cultura y vida, sino también en nuestra lengua mestiza, es decir, en el uso que hacemos de la lengua española, los mexicanismos, como son los mexicanismos que tienen un origen indígena. Por ejemplo, las palabras chilpayate, machingüepa, escuincle, tlayuda, sopes, huitlacoche, solo por mencionar algunas, son palabras de origen mesoamericano. Y la geografía, donde también está presente en el territorio la historia mesoamericana y los nombres de los lugares, por ejemplo, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Zempoaltépetl y muchos otros nombres de sitios en el territorio mexicano, dan cuenta de esta forma interactiva y de esta forma de lo mexicano de ser indígena. Y esto está presente en el mexicano actual y en el libro de Bonfil. La verdad es que no solo Bonfil, sino muchos otros antropólogos, sociólogos, economistas, historiadores y abogados denunciaron la discriminación y la exclusión de los pueblos indios que resistieron la colonización y mantuvieron su identidad cultural. Las identidades, como se las reconoce hoy en día, han sido el resultado de conflictos múltiples de dominación, explotación, a la vez que resistencia, rebeldía y denuncias. La razón ha tratado de imponerse sobre la dominación a través de una serie de acuerdos y convenios y convenciones internacionales, desde los derechos humanos de 1948 hasta la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en 1989, que con su convenio 169 establece el reconocimiento de la identidad de los pueblos y personas indias y señala que la autoconciencia de la identidad indígena será un criterio fundamental para la no discriminación y el reconocimiento de la diversidad. En medio de la circunstancia de exclusión y discriminación hacia lo indio, se utilizó en algunos espacios el concepto de etnia, grupos étnicos. Sin embargo, el origen de la palabra etnia, si bien viene de la palabra pueblo, y se consideró que era una buena forma de llamar a los pueblos indios, en parte por la falacia del origen de la palabra indio, que en un inicio fue una confusión histórica, cuando los exploradores europeos pensaron haber llegado a la India y no a otro continente que ellos no conocían. Sin embargo, hoy muchos hombres y mujeres intelectuales de estos pueblos se han apropiado la palabra indios para darle un nuevo significado y han logrado que Naciones Unidas reconozca sus derechos a través de una declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas que se hizo el 13 de septiembre del 2007. Y lo que dice en su primer artículo es lo siguiente: los indígenas tienen derecho como pueblos o como personas al disfrute pleno de todos los derechos humanos
y las libertades fundamentales reconocidos por la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la normativa internacional de los derechos humanos. El mismo hecho de que se deba explicitar en una norma internacional de Naciones Unidas dice mucho de lo que en realidad sucede en el pensamiento de muchas personas que son las que conforman el poder de las naciones de los llamados primer mundo y que están establecidos de alguna manera en estos grandes organismos internacionales y que muchas veces no conocen a las comunidades indígenas, no conocen la vida propia de los pueblos indígenas. Lo que ha sucedido con el colonialismo y el neocolonialismo y cómo se quiere transformar esta realidad por convenio, decreto o norma, es que en medio de la lucha de los pueblos por su identidad cultural, territorial, lingüística e histórica, se mueven muchos intereses. Ahora los llaman intereses neoliberales, que son intereses económicos, como por ejemplo la apropiación de los territorios indígenas por empresas internacionales para las minas o parques eólicos, sin la consulta previa de los pueblos. Pero frente a esta política se encuentran identidades indias y sus demandas también. La identidad es la afirmación frente al otro de la diferencia y una estrategia para ser tomados en cuenta frente al Estado Nacional, el reconocimiento de la diversidad de los pueblos, de sus derechos que se adquieren, significa también una inversión y presupuestos. Lo importante es conocer quién los maneja y para qué fines. Frente a la pregunta de si las identidades son algo más que una estrategia política, se puede decir que sí son algo más que eso. Son el contenido de procesos culturales complejos donde el intercambio y las interrelaciones territoriales, lingüísticas y comerciales van dejando su huella. Las relaciones no siempre son de imposición, sino muchas veces de convivencia y conveniencia. Los saberes que no están encapsulados de forma hermética. Los saberes no están encapsulados de forma hermética, no son totalmente impermeables. La inteligencia del intercambio se da muchas veces en beneficio mutuo. La afirmación de la identidad puede ser estrictamente de conveniencia política o de defensa de una lengua, una cultura y un territorio. Sin embargo, sería reduccionista pensar que asumir una identidad es solo una estrategia política. Muchas son las razones para asumir una identidad propia. La sobrevivencia económica es una de ellas, de la comunidad, de la persona, la vida en común, la defensa de creencias que forman parte del accionar cotidiano, la historia compartida, los mitos y leyendas aprendidas desde la infancia, entre muchas otras. Hacia adentro, la identidad se vuelve una forma de vivir colectivamente y establecer normas en beneficio de la mayoría. Sobrevivir es reconocerse en sus necesidades. Hacia afuera se manifiesta en la forma de vestir, comer, cultivar la tierra, comerciar, pero también defender la cultura, defender la integridad colectiva. Reflexionar sobre el conocimiento de la naturaleza y la explicación de los fenómenos que marcan la producción para la alimentación, que subjetivamente se relaciona con rituales y símbolos, en síntesis, los ciclos agrícolas y humanos de la vida y la muerte de los pueblos, ha permitido la reconciliación o reconocimiento de valores culturales diversos y vivos, pero en procesos también de cambio. Los procesos culturales están inmersos en lo cotidiano, en la vida colectiva e individual. Los frenos para vivir en armonía pueden estar relacionados con los otros, con los de afuera, con los extraños, y estos frenos pueden significar rupturas de preceptos y normas que, como siempre, hay quienes no quieren moverlos o cambiarlos y hay quienes ven la conveniencia de hacer esos cambios y de transformar sus sociedades. Situación que no existe o sucede solo en comunidades indias, sucede también en la sociedad mestiza y las relaciones de género al interior de las comunidades son un ejemplo de ello. Leyendo a Alda Facio, la abogada costarricense, sobre cómo el género está ausente de las leyes y cómo lo magnánimo de la legislación
ha excluido hasta recientemente a las mujeres de la conceptualización legal y cómo ella desarma el entramado racional de la legalidad que excluía a las mujeres, se puede pensar que esta forma de excluir a unos en beneficio de otros ha sido parte de las prácticas postcoloniales y estas se esconden en varios formatos. El espacio constitucional, como lo llama Clavero, es uno de ellos. Pero hay otros formatos que no son parte exclusiva de las culturas mestizas, sino también son parte de las culturas indias. También lo han sido de otras culturas, como la idea de los espacios. Los espacios toman forma los espacios toman formas diversas, simbólicas, supuestamente razones de la naturaleza humana, como que los hombres son para los espacios públicos y las mujeres para los privados. Las relaciones entre hombres y mujeres en las comunidades indias en América Latina se encuentran también como jerárquicas, y la toma de decisiones en la mayoría de los casos se realiza a partir de la cabeza de familia o la cabeza del municipio, que casi siempre es un varón, salvo algunas excepciones. Esta situación está cambiando debido a la organización de mujeres indígenas de varios países que han creado asambleas nacionales e internacionales para reflexionar sobre sus derechos y cómo han estado demandando sus derechos y demandando un trato más justo a sus trabajos, tratando de quitar lo invisible y proyectar una nueva imagen de la mujer india en América Latina, en México y en Oaxaca en estos momentos. Un ejemplo de ello, de estos cambios, es la declaración que en 1994 hacen las mujeres zapatistas, donde señalan lo que no les gusta y lo que quieren cambiar. Y voy a citarlo. Dice: las mujeres tenemos derecho a exigir que se cambien las malas costumbres que nos afectan, por lo cual serán castigados quienes discriminen, se burlen o abusen de las mujeres. Otro punto. Ninguna mujer por ningún motivo podrá ser maltratada, insultada o golpeada por su esposo. Otro punto. Las mujeres tienen derecho a tener, heredar y trabajar la tierra. Otro punto aún. Las mujeres tienen derecho a organizarse y a recibir apoyos para la realización de cualquier proyecto. Otro punto dice: las costumbres que tengamos no deben hacer daño a nadie. Y otro punto: es mejor que haya papeles donde digamos las mujeres que las costumbres que hay no nos respetan y queremos que cambien. No está bien la violencia, los golpes, la violación. No es justo que nos vendan por dinero. Estas eran las costumbres de antes, pero también tenemos que cambiar. Es muy importante ver cómo las zapatistas reflexionan sobre su propia situación de vida y sobre lo que a ellas les convenía en ese momento. Eso se logra gracias a un cambio que se quiere hacer a partir del Ejército Zapatista, un cambio que además movilizó a México, un cambio que simbró las bases de la justicia y de la legalidad en México y que puso en cuestionamiento incluso algunos aspectos de la Constitución que tuvo que cambiarse más tarde. En consecuencia del levantamiento zapatista, es que aparecieron las mujeres y se escuchó su voz y se denunció lo invisible de su condición. Lo cierto es que no se puede considerar que se vive en una sociedad democrática cuando no se toman en cuenta las diferencias y se reconocen diversas normas de pensamiento, diversas formas de pensamiento y de organización social. Hay sociedades, no solo en Oaxaca, sino en el mundo entero, donde la forma de organización social varía mucho de acuerdo a tradiciones y formas de explicar el mundo. Estas formas están vinculadas intrínsecamente a la lengua materna y al interior de estas lenguas, al igual que de la lengua española, se establecen una serie de contenidos culturales donde se marcan las diferencias entre hombres y mujeres de forma valorativa. La diferencia no necesariamente tiene que implicar desigualdad. Se convierte en desigualdad cuando se valora de forma diferente el trabajo que hombres y mujeres hacen, cuando se da un valor importante para la comunidad,
participación política de los hombres exclusivamente, y donde a las mujeres no se las considera aptas para esos ejercicios de poder, es decir, para la toma de decisiones que afecten a la comunidad. Bajo el principio del respeto se aceptan estas variaciones de organización social y las demandas de las mujeres han sido tomadas en cuenta. Ahora se ha determinado por ley que las mujeres deben participar en los procesos electorales. No es simple, no es cosa simple. Lo complejo de estas nuevas formas de inclusión surgen cuando se piensa que hay una forma universal donde la inclusión y la democracia es para todos y todas igual, sin tomar en cuenta las diferencias que existen dentro de cada cultura. En el arraigo cultural de los pueblos indios, es verdad, existen muchas diferencias, pero no están totalmente desvinculados del sistema de partidos políticos que dominan el sistema electoral en el país o de las leyes que rigen en el resto de México, y tampoco desvinculados del sistema patriarcal. Es difícil hablar de la participación política de la mujer en comunidades y municipios de los pueblos que se rigen por sistemas normativos internos, porque hay una serie de conceptos, símbolos, ritos y mitos que aíslan a las mujeres. Difícil entenderlo cuando no es el mismo en cada comunidad, y hay más de 10,000 comunidades en Oaxaca. Sin embargo, hay ciertas normas comunes como son la asamblea o como es la asamblea. Y quiero detenerme un poquito en ver esto, en la participación comunitaria y en la participación de las mujeres en las asambleas. Cuando pensamos en la forma de asamblea comunitaria, no podemos pensar en otra cosa que la democracia, o al menos eso es lo que sucedió en la historia de la humanidad. El inicio de la democracia se dio justamente en las asambleas en Grecia y Roma, donde se tomaban decisiones entre todos. Claro que quienes participaban exclusivamente eran los varones, propietarios de tierras. No participaban en ellas ni las mujeres ni los esclavos. Pero, ¿qué son las asambleas comunitarias? Es una reunión de personas que ocupan un espacio público, donde se toman decisiones. Hay de asambleas a asambleas. En algunas no participa toda la población, están excluidas las mujeres. Esto, desde mi punto de vista, va en detrimento de una conciencia social incluyente. En algunas asambleas están las mujeres, pero no votan, o sus votos no son contados. La presencia de las mujeres en las asambleas es importante porque se las puede mirar y están ocupando un espacio público. Ya esto es un avance, ya que las mujeres vayan a las asambleas, es un avance en cuanto a la visibilidad que pueden tener. Yo creo que este proceso de participación política de las mujeres en las asambleas indígenas es paulatino, no es de una sola vez y no se da la primera vez que las mujeres asisten a las asambleas. Yo creo que la inteligencia de muchas líderes indígenas, de muchas mujeres que participan en asambleas, es una inteligencia que les permite ver cuándo pueden jalar más el hilo y cuándo pueden soltarlo, cuándo pueden tensar más la situación de sus derechos humanos para participar políticamente y cuándo pueden relajarse, cuándo pueden lograr que cambien algunas de las posiciones que tienen algunos de los compañeros y sus colegas de las comunidades. Gracias por su compañía en este programa que tuvo como tema central la jornada de diálogo con pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca, un evento organizado por la Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo soy Alejandra Díaz de la Vega. Nos vemos a la próxima.